Lo habíamos anunciado en la previa, recibir al doctor Alberto Scavarelli aquí en este Hoy No Es un Día Cualquiera, no es un día de sol, lindo para visitar a los amigos. Buenos días. Un gusto, y no es un día cualquiera, no puede serlo estando de visita por aquí, que es un lugar que, digo, a veces uno lo dice en muchos lugares porque se siente cómodo en muchos lugares, pero creo que no tiene por qué haber exclusividad de lugares donde uno se siente es bien. verdad. Bueno, aquí me siento particularmente bien y en excelente compañía. Así que tenemos unas mañanas muy lindas con Scavarelli, ¿no? Unas mañanas donde divagábamos un poco sobre la vida y las distintas historias y las experiencias que tú has tenido fundamentalmente como presidente de la Junta Nacional de Drogas, que te ha llevado a conocer mucho y además a personajes. Me encantaba la historia de Evo Morales siempre, ¿no? Es una historia que a mí me conmueve mucho brutal. Claro, que el tema de que terminamos presidiendo Naciones Unidas para delito organizado y drogas, y simultáneamente lo de la OEA, esas cosas que para alguien que nació el 8 de octubre y la rabia era impensable. Es la maravilla de este país, ¿no? Y quizás el ejemplo de ese tema es porque uno lo mira en perspectiva y dice, ¿cómo es que uno terminó metido en eso? Y la violencia, y todo lo que uno vivió y aún todavía tiene secuelas, digamos, ¿no? de estructura. Cuando viajo por ahí y todo lo demás, hay todo un aparato montado por la propia estructura en que estuve. Pero lo que pasa es que también la vida es aludional, ¿no? Uno aparece en un escenario, ese escenario te lleva a otro, y de pronto estás en la Convención de Armas y Explosivos, la de precursores químicos, la de lavado de activos, los problemas más complejos de delito organizado en el mundo, y te encontrás presidiendo casi por juego de carambolas, digo, por eso que tenemos los uruguayos, en el que el peor insulto, creo yo, que nos puede hacer es que somos ridículos, ¿no? El otro puede decirle cualquier cosa, pero le decís ridículo y lo matás. Y eso nos lleva a un sentido de la responsabilidad que yo creo que nos hace diferentes. Creo, me atrevo a decir, sin ser chauvinista, que nos hace mejores también, digo, ¿no? Pero sí, largas historias, y que siempre fue una gran comodidad. Bueno, tú tienes una gran capacidad exploratoria, ¿no? Hay que reconocerlo. Te debieras dedicar a la prospección también, ¿no? No está mal. Hay que hablar con ANCAP. No está mal. Este trabajo de hormiga. Este trabajo de hormiga. Sí, pero vamos. Escarba hasta que llega el hueso. Y no me dejes con la duda. Scavarelli es un peso muy fuerte el que requiere que un prosecretario de un presidente como Julio María Sanguinetti, un ministro del Interior, acompañe una fórmula frente amplista compuesta en este caso por Tabaré Vázquez y por Raúl Sendic. Su adhesión ha sido a la fórmula y al trabajo que esta viene desarrollando y a lo que representa. Sí, digo, en realidad a veces la gente dice, bueno, cambió. En realidad yo tuve dos escenarios totalmente diferentes, resueltos en tiempos totalmente diferentes. Yo no soy de decisiones fogonazo, ¿no? Es decir, salvo las que la vida uno lo pone, que tiene que decidir ya. Pero los temas, yo soy estructuralista desde el punto de vista de mi formación o tendencia filosófica, y todas las cosas las tomo con el mayor sentido de tiempo, ¿no? Es más, yo a veces tengo que hacer algún documento importante y lo escribo y lo dejo y después lo vengo a ver de vuelta al otro día, digo, ¿no? Es sano. Claro, entonces yo tengo dos decisiones totalmente diferentes. Una que fue mi desvinculación del Partido Colorado por razones que me he comprometido conmigo mismo y en estas circunstancias no hacer el más mínimo comentario, me parece que no aporta. Y producida esa determinación, tuve que esperar el tiempo que éticamente me parecía, ¿no? Porque yo sintiera que iba a tener un peso determinante, pero me parecía que después de haber comunicado a quien tenía que comunicar, ya en el 2012, que en el 2014 no iba a la interna, como no había ido a la elección municipal anterior, me pareció que el tiempo de oficializar una desvinculación tenía que ser después de las internas, para no afectar a gente que uno quiere, porque decir, yo no me fui enojado con nadie, ni tuve una discusión. Es una decisión hay una historia política también, ¿no? Una vida delicada. Claro, pero además puede haber una situación de agresión o de otras cosas de tipo que uno dice, bueno, no, ¿qué hago yo acá? Pero en realidad fue una definición de otra naturaleza. Y bueno, esperé el tiempo, y el tiempo fue a los 2 días después de la interna, totalmente al margen. Yo no participamos en nada, mi grupo, la 14, yo entregué la lista en el propio partido. Mi sede sigue estando allí, pero cerrada. En noviembre del 2012 fue el último evento político en la sede, porque también había que dejar a la gente en libertad de acción. Uno no puede llegar hasta el borde y después decir que me fui.
Y esa fue una decisión por un lado. Y por el otro lado, en forma inconexa, aunque el causalismo, donde está lo conexo y lo no conexo, pero en este mundo chico, de algún modo eso fue trascendiendo en algún nivel, no de mi parte, y se produjo un reencuentro con alguien que siempre estuve en una conexión muy importante desde el punto de vista intelectual, que es con el doctor Vázquez. El doctor Vázquez fue un hombre que siempre estuvo cerca mío en el momento, y me pongo yo en primera persona porque en ese momento era yo. Él venía a visitarme, era ese honor, lo mismo que Sereñi, lo mismo que Volonté, cuando yo estaba en la Junta de Drogas y en los momentos más difíciles, que algunos no fueron públicos, y siempre los tuve al lado. Me consta que hubo momentos muy difíciles. Y un día, ¿cómo uno no va a valorar? Y un día me recuerdo que tu colega Traverso en Hablemos, faltando muy pocos días para la elección, que luego no ganó, le hacen una pregunta en Canal 10, si la tengo grabado en el video porque estuvo en la web mucho tiempo y debe estar. Y le preguntan si al doctor Vázquez, si a él nadie le había parecido bien de lo hecho en el gobierno que terminaba, el doctor Sanguinetti. Y esos regalos que solos proceden de la grandeza, y yo lo valoro así, tuvo la enorme gentileza y generosidad de mencionar lo que uno había hecho o estaba haciendo. Digo, siempre hubo una sintonía. Hay un concepto que puede ser interpretado, no sé, no, capaz que no es bien interpretado, o por lo menos no bien asumido. Pero si bien yo soy una persona muy fácil de relacionarme con la gente, es decir, yo me entiendo con la gente porque llevo 40 y pico de años en el centro de choferes, en Cinemateca, en lugares donde hay mucha gente, por nombrar algunos lugares. Bueno, en actividades públicas siempre. Bueno, además, ¿no? Pero, digo, siempre me relacioné con la gente y vengo de un ambiente donde mi ambiente era mi barrio. Después uno va cambiando de barrio, pero me formé ahí. Y lo que tengo con él es una enorme facilidad de comunicación a nivel de lo que yo llamo, lo dije la otra vez en la conferencia de prensa, de proceso de formación del pensamiento, ¿verdad? Es decir, a mí me ayuda mucho tener un interlocutor para temas profundos que tiene no un pensamiento de vuelo de mariposa que uno debe seguir, que puede ser muy válido, muy entrópico, que un pensamiento enriquecido de un razonamiento sucesivo, aluvional, acumulativo y abierto, de frases abiertas, con una generosa y excesiva horizontalidad, diría yo. Bueno, así me sentí. Tuvimos charlas en su casa de largas horas, con la sensación compartida, pero yo debo hablar solo de la mía, con la sensación de que uno estaba delante de una persona que, sin tener por qué, estaba tomando la definición durísima de vida, de poner 5 años, que no son cualquiera, todas las horas de su día al servicio de una causa nacional, pudiendo no hacerlo. Te adelantaste. Yo te iba a preguntar en qué estado llegaba Vázquez a este momento, que es de mucha generosidad. Yo creo que sí. Mira, a mí me parece, yo les digo presidentes siempre a los presidentes, yo doy conferencias por otros temas invitados, el otro día fuimos con Lacalle, digo, en fin, con el doctor Lacalle padre, o el expresidente de Lacalle, o presidente de Lacalle. Y ahora se les dice presidente, mandato cumplido, expresidente. Yo cuando hablo con chileno ellos, lo de mandato cumplido, ¿no? Sí, muy chileno. Suena lindo, ¿no? Suena. Da tiempo a corregir. Sí, en este país donde es expresidente y uno dice presidente de mandato cumplido. Te da tiempo ahí. Ayuda a acomodar el cuerpo. Y en realidad yo creo que la primera magistratura en un Estado democrático de derecho es algo que es maravilloso para una sociedad, y es maravilloso para una sociedad que pueda disponer en vida y plenitud intelectual de los expresidentes, porque eso es un capital que otros países no tienen y que los que lo tienen lo aprovechan enormemente. Es decir, siempre hay una posición, y también se cuidan los expresidentes de mantener una postura de expresidentes. Ahora, si el expresidente baja al ruedo de lo política, no digo con minúscula, pero cotidiana, pierde aquella condición de magistrado, digo, ¿no? Normalmente uno mira el caso de los expresidentes norteamericanos, por ejemplo, que son los más conocidos por lo menos, y uno le ve que tienen roles en ex jefe de Estado.
nadie sabe bien ni qué partido fueron, ni cómo llegaron, ni tienen roles internacionales pesadísimos, en fin. Claro, se convierten en algo así como diplomáticos, ¿no? Y recordemos, Los representantes. Clinton, al que conocí muy bien, tuve esa fortuna, Jimmy Carter, digo, gente que realmente cumplió roles muy importantes. Muy importante. Para el mundo, diría yo, desde la perspectiva de los Estados Unidos, naturalmente, nadie les pide que sean pontífices de una religión universal. Pero creo que cuando una persona que tiene consolidada su posición académica, consolidada su posición material, tiene abierto el mundo, porque no da tiempo de aburrirse, no me aburro yo como no puede ser él, que esté por todas partes. Tiene el prestigio nacional, tiene la salida de una gestión con un altísimo porcentaje de aprobación pública. Digo, cualquiera diría, bueno, que se siente a mirar el tema y siga dando conferencias, actuando un líder político que lo iba a hacer siempre, digo, puede ser hasta presidente del Frente Amplio, quien lo iba a discutir. Sí, digo, por mira. supuesto. Ahora, cuando alguien dice yo estoy, yo quiero, yo me la juego, yo voy. Compromiso. Exacto, y yo creo en esas cosas. Y bueno, entonces, en el momento de las sucesivas charlas donde uno iba descubriendo las coincidencias que a veces dejan sepultadas los avatares de lo cotidiano, el segundo paso fue muy fácil, porque mi posición no es reactiva, ¿sí? Ni siquiera, aunque pueda sonar tratando de posicionarme de estar bien con todo el mundo, que no es el caso. Yo no siento que haya gente descalificada y un solo calificado. Lo que yo creo que, como sucede, que uno viaja por allí, me ha pasado ahora en México, digo, envidian a Uruguay en el buen sentido la estatura del sistema político. Es una cosa rara, la verdad, porque aún en los cargos, en los postulantes menores en el sentido de la aspiración de los roles a cumplir en el Estado, uno nota una parte a desarrollar, una matriz que tiene mucho para dar, digo, ¿no? Yo creo mucho en el sistema político uruguayo, con sus luces y sus sombras, naturalmente. Pero ya digo que yo creo que hay gente muy capaz, pero yo diría, por usar una frase muy esquemática, que creo que uno, en mi posición, en la que ya no pertenezco a un partido político, no me incorporé a otro partido político, en este interregno por lo menos. Entonces tuve la fortuna de ofrecimiento de integralistas en el frente, que para mí fue un altísimo honor, pero lo que habíamos hablado con el presidente Vázquez fue nada de listas, nada de integrarnos, es un apoyo al candidato, que luego devino en fórmula, pero cuando hablábamos no había fórmula. Y naturalmente con Raúl tengo una amistad de años, ¿no? Una relación de años. Y bueno, digo, lo importante en esto es que uno, en la definición, terminó optando por el sentido de decir, bueno, si hay alguien que tiene esa estatura y esa vocación, yo creo que debo adelantar el balotaje. No, porque en Uruguay es muy lindo, se acuñó después de este instituto entre mágico e infernal del balotaje, se acuñó que primero se vota con el corazón y después se vota con la razón. Sí. Bueno, para votar con el corazón uno tiene que tener una pertenencia amorosa, en la medida entonces, claro, entonces ese corazón está condicionado por muchas razones en partidos políticos que son ni más ni menos que vehículos de ideas. No hay democracia sin partidos políticos, pero la democracia es más que los partidos políticos. Y salvo los países donde hay partido único, como la ex Unión Soviética o en Cuba, donde uno, si no pertenece al partido único y central, está fuera del mundo civil, político, bueno, en Uruguay por suerte el escenario es muy grande. Entonces, en ese sentido, me parece que para qué votar con el corazón para después votar con la razón, si puedo juntar el corazón y la razón ahora y estar dando mi opinión, por lo que valga, pero mi opinión sincera y convencida sobre este tema. Y para no olvidarme, porque después pasas tú a la conducción como corresponde, pero quería dejarlo dicho, en este mundo de acuerdos, algunos hechos hasta por escrito muchas veces, en ningún momento, en las largas horas de charlas, incluso en su casa, con la intimidad del hogar a que se me abrió, con todo el cariño de él y de su esposa, en ningún momento se habló de una sola función, en ninguno. Más bien por exclusión, en el sentido de que no iba a estar en ninguna estructura orgánica, ¿no? Entonces, por eso cuando trascendió el principio, yo no hablé hasta después de la conferencia de prensa, en una mañana, entre las primeras horas de la mañana y media tarde, había pasado por todos los ministerios,
había sido ministro de Interior, ministro de Relaciones Exteriores. Siempre pasa, ¿no? En las listas había estado en todas. Después terminé de embajador itinerante, todo en un rato, ¿no? Toda la fantasía de la... Sí, bueno, ¿y dónde lo ponemos? No, es un abanico para elegir. No, virtual, ¿no? Sí, muy sí, virtual. Sí. Y de mentira, que es lo peor. Pero no, ciertamente en ningún momento se habló de ninguna función, y esto no lo digo a título indicativo, porque tampoco ese es el caso, y para eso ya hay gente en una orgánica que tiene largo tiempo de trabajo. Y uno me parece que debe cuidar, no acercarse a una candidatura que tiene que sí estar soportada por un partido político como soporte institucional, y aparecer ahí como que, bueno, aquí vine yo, ¿dónde estoy? Yo me apoyo con él, yo me iba a ir para mi casa, por lo menos por un tiempo, no sé cuánto tiempo iba a aguantar, pero digo, el tema de las radios y las conferencias a uno le mitiga, pero no sabía. Tuve la fortuna también de ser contactado por otros candidatos, en fin, digo, me parece que en ese sentido estoy bien servido hasta el momento y muy tranquilo. Digo, obviamente hay gente que entiende lo que hago y no lo comparte, hay gente que lo entiende y lo comparte, hay gente que lo comparte sin entenderlo, y hay gente que ni lo entiende ni lo comparte nada y se enoja, digo, ¿no? Y dentro de los enojados están los enojados civilizados, y están esos otros que uno qué va a hacer con ellos. Yo no soy un educador, salvo que no voy a dar clases en facultades, pero digo, uno soporta o descubre a veces con estas circunstancias un dicho que mi hijo usa mucho, ¿no? Es decir, cuando el nivel del mar es lo suficientemente normal, uno puede ver la espuma de las olas. Ahora, cuando se produce la bajante y hay una retirada del mar hacia atrás, uno en el entorno del muelle encuentra que hay zapatos viejos. Sí, resaca. Es decir, y bueno, en una de esas hay muchas veces que uno en la vida, aún en las relaciones personales, está encandilado por el brillo de la ola y se olvida que debajo están esas cosas. Y bueno, pero hay que vivir esperando que la ola vuelva, ¿no? Es buena ella. Es buena, es buena ella. Es buena. Cuando hay bajante se encuentra, yo le voy a poner yo, no le voy a decir, cuando hay bajante se encuentra la mugre abajo. Es así, porque todo brilla. Yo no puedo contigo hoy, ¿eh? Pero yo soy así, y te digo más, me pongo a pensar y digo, ¿qué pasa? Tabaré Vázquez presidente, ¿no? ¡Pum! O lo que sea, próximas elecciones, el presidente que tenga que ver, ¿qué va a hacer Scavarelli? Pero ya te lo contestó Scavarelli. No de todo, porque él no tiene el apoyo de Tabaré Vázquez, el pensamiento de Tabaré Vázquez, nunca dijo del Frente Amplio. No, que yo no me integré al Frente Amplio. Está claro eso lo recalcamos acá, aparte. Sí, yo no me integré, no porque me parezca mal. Pero Scavarelli es una persona que para el país hizo cosas y va a seguir haciendo. No creo que se quede en la casa. De hecho, Scavarelli ha estado, desde su lugar en el Sodre, además de la dirección en el Sodre, pero también se ha estado reuniendo con Eduardo Bonomi, con el que tienen una muy buena amistad, y han estado intercambiando experiencias de vida, que a ambos les tocó vivir experiencias duras. No es una cartera fácil la del interior, y obviamente la gente que sabe, sí, la gente sabia, escucha a otra gente, porque las ideas empiezan a ampliarse un poco más, ¿no? Sí, el horizonte amplía un poco más. Eso que Cris dice, lo de Bonomi, lo de Eduardo, es increíble, porque cuando comenzó la interpartidaria, cuando el presidente Mujica es presidente electo, pero no presidente asumido, crea las comisiones interpartidarias. Me acuerdo de nuestras reuniones en el pasillo. ¿Te acordás? Yo incluso tengo un video con una nota contigo. Y en definitiva, allí comenzamos un trabajo muy lindo de conjugación de una futura política pública en materia de seguridad, en la que tuvimos una enorme participación. Lo que en esto he estado toda mi vida, digo, una enorme participación. Y seguimos almorzando juntos hasta hoy, cada 3 semanas, 4 semanas, depende cómo andan las agendas, allí en un restaurante en la Plaza Matriz. Nada de, más allá de que podemos tener una reunión de despacho, pero nada clandestino, ¿no? A la vista. Antes de que yo tomara ninguna decisión de este tipo, estoy hablando de los últimos años. Sí. Desde antes de asumir. 4 años gobierno. 4 años, sí, y la previa. Y realmente es muy interesante porque uno lo ve a Eduardo, lo ve con esa postura casi de muy seria, ¿no? Sí. Y tiene una apertura para el razonamiento y una experiencia de vida, pero al mismo tiempo que es totalmente distinta a la mía, como yo le digo siempre, somos tipos de distintos planetas, digo, ¿no? Sí. Pero
hay un código de entendimiento en el que, además yo creo una cosa, digo yo, a mí me parece que cuando hay una situación que uno sabe que se va a agravar, y tiene algo para decir, no porque tenga la seguridad que la respuesta, pero después que lo vi en tantas partes del mundo, estando metido adentro del aparato de las medidas de gobierno de otros estados, sigo ahora, digo, ahora voy a México para eso, digo, me parece que si uno tiene una visión de las cosas y hay alguien a cargo de la soledad de esa gestión, por más que tiene muy buen equipo, y hay la oportunidad de charlar sobre esas cosas, a mí me parece que uno tiene el deber de decir, mira, a mí me parece que tal cosa. Y hemos tenido discusiones bizantinas ahí en esos almuerzos sobre montones de cosas. Recuerdo una, por ejemplo, que es el tema del helicóptero, ¿no? De los helicópteros de seguridad, que ahora me la ganó con los drones, ¿no? Sí, me la ganó por claro, los drones cambian. No Pero antes de que estuviera el tema de los drones, yo tenía una discusión con él, vale la anécdota, de que yo decía que no, porque ya habíamos descubierto armas, balas de alto calibre y un helicóptero no artillado, como puede ser uno de la Armada, que siempre está disponible, pero lo de la Fuerza Aérea, cualquiera de los dos que tienen equipos especiales, un helicóptero común en determinados barrios complejos donde hay un tirador que pueda tirar a más de 300 metros, evidentemente caer un helicóptero en un barrio donde la calle tiene 1 metro de ancho y viven miles de personas, es peor que si nos bombardean, digo, ¿no? Entonces, el equilibrio entre la importancia de la imagen y el control de seguridad con el riesgo implícito de un delito organizado que está en funcionamiento, distinto que otros países, pero ya está. Y bueno, eso por poner un ejemplo, ¿no? Hasta que un día viene con la fórmula, con el gol sobre la hora. Drones. Está arreglado, son los drones, ya está. Claro. Bueno, ya está, entonces ganó. Pero lo que quiero decir es que todo... Los razonamientos de Bonomi también hay que escucharlos. No, hay que escucharlos. Y un hombre que la sociedad uruguaya todavía no le reconoció el esfuerzo, ¿no? Un hombre que puede ir para el Senado y se sienta y construye país del Senado, como tantos otros. Yo eso lo valoro mucho y digo, en fin, como todas las políticas son criticables y si uno habla con una víctima del delito, obviamente. Entonces cuando uno está hablando con la esposa de uno lastimada, como lo viví, o cuando uno en ese momento quiere agarrar el cuello del que tenga más cerca, es humano. Ahora, el tema es, estamos hablando de políticas públicas, estamos hablando de la proyección, de la reorganización, de la capacidad, digo, en fin, pero por ahí pasa la cosa. Y de un montón de cambios que hubo que hacer para mejorar, ¿no?, el punto de partida. Quiero preguntarte tanta cosa, en principio, porque me estaba acordando ahora, son historias viejas, ¿no? Y no soy nostálgica, lo dije desde un principio. Estamos ahí, estamos a 5 días. No, yo estoy cantando a mí no me importa la Estamos a 5 días, la noche de nostalgia. No, no me enloquezcas. Va a llover. No Yo recordaba la preocupación, Alberto, fuerte que tenías, que además nos veíamos muy seguido y tú siempre estabas con ese tema de la invasión que tuvieron determinadas drogas en el Uruguay, por ejemplo la pasta base. Yo me acuerdo cuánto te dolía, aparte de preocuparte y ocuparte, porque el tema... Sí, era visible el hecho, uno lo vivió, Perú fue el caso más típico, ¿no? Lo que pasa es que a veces, yo lo dije una vez, los uruguayos creemos que el mundo queda demasiado lejos, ¿no? Y hoy el mundo ya no tiene kilómetros, tiene horas de vuelo, ¿eh? El día que los aviones decidan gastar más combustible, los actuales, van a poder volar un 40% más rápido de lo que están volando y el mundo se va a quitar un 40%, así con lo que tenemos ya, ¿no? Pero uno veía, como vimos en el Perú, el hecho de que en su momento el sulfato de cocaína, la pasta base, es una sustancia que altera de tal modo la conducta humana que genera una modificación del estatus del delito y de las políticas criminales. Como tú tienes buena memoria, como buena periodista que eres, pero digo, lo dijimos... todavía tengo algunos libros publicados por ti que nos haces estudiar. Bueno, pero digo, lo dijimos tantas veces y claro, cuando hablábamos de esto, de la protección de los testigos que presentamos por ejemplo en ley, la protección de los magistrados, él nos veía como diciendo, y nos quiere pintar un mundo que ve afuera y que no está acá. Sí, el de la televisión, el de la serie. Sí, pero digo que uno venía de esos lugares, viendo de reuniones con fiscales de crimen organizado de otros países, donde los testigos declaran en cápsulas que no se les ve. Claro. Entonces, está bien, uno dice eso al uruguayo no, seguramente no venga nunca, pero sin embargo hoy tenemos jueces especializados con autos blindados, tenemos custodias especializadas, tenemos testigos amedrentados, y lo grave para una democracia es cuando las funciones requieren heroicidad para ser ejercidas.
porque entonces ya no solo requiere gente con la capacidad y la vocación, sino con la capacidad de asumir ese riesgo. Claro. Que no tiene por qué, porque no tiene por qué poner a su familia, y bueno, entonces creo que ahí o la sociedad toma conciencia de que hay temas que yo no los veo en la campaña, sinceramente, o toma conciencia de que hay temas que tienen que ser una concepción de filosofía del país, sobre el que dice, esto está acá, y lo ponemos arriba del ropero, en el tiempo que había ropero, que era lo más alto que había en la casa. Si esto está acá para que cueste tocarlo, ¿sí? Ya lo habíamos concertado, habrá que concertar de vuelta, pero si nosotros no cuidamos a la gente que está en los puestos de riesgo, nos vamos a quedar sin vocaciones. Y el día que nos quedamos sin vocaciones, la cosa se complica, porque el día que un hombre o una mujer le ofrezcan un cargo de tal dificultad que a veces te arrastra el resto de tu vida, sí, y el individuo venga, sea hombre o mujer, venga a su casa y diga, ¿sabés que voy a asumir el cargo de? Y en la casa le tiren con lo que tengan más cerca, porque ¿qué derecho hay de poner a la familia en esos círculos también, en esa situación tan compleja? Que se da acá, que se da cuando uno viaja, que una demora cualquiera que en una casa genera la angustia de un accidente, aquí se le agregan toda una serie de condimentos que no tienen nada que ver con eso. En fin, me parece que no es bueno que la gente deba cumplir roles centrales con heroicidad. Y para que ese riesgo que requiere heroicidad sea menor, requiere un sistema de protección estructural de la sociedad y de reconocimiento de la sociedad, ¿verdad? Porque que no se quede en la banalidad de tener un coche de estas características, o vive en una casa de estas características, que se escuche. Sí. Lo hemos escuchado permanentemente. Por eso digo, cuando de pronto conseguir un crédito, me acuerdo que cuando sale ese tema, una de las cosas que Naciones Unidas aprobó, estando yo, es el sistema de protección de quienes asumen esos cargos para después. Sí, necesario. Uno sigue con custodia después, porque me acuerdo que sale ese tema bueno, si se podía, si no se podía, si estaba bien o mal que hubiera un crédito para no sé qué cosa. Y bueno, está bien, cada cual tiene derecho a pensar lo que quiera. Ahora, a mí me gustaría saber cuántos de los que piensan eso estaban dispuestos a ponerse ese saco. Porque esas cosas son siempre para tener en cuenta. Pero a lo que voy, para no terminar en otras cosas más casuísticas y que llevan los temas a otros puntos, pero concretamente yo siento que el tiempo que le toca vivir en Uruguay es un tiempo que yo advierto, como todos los tiempos, con sus propias dificultades implícitas. Así como el Uruguay tuvo un tiempo en que tenía que salir del sistema del quiebre institucional, de la dictadura, y encontrar un articulador entre el poder político y el factor de poder militar, y yo creo que Sanguinetti era el hombre de ese momento y lo entendió, desde Sereñe hasta Wilson. De hecho se dijo, sí, él tiene el teléfono de los dos y se lo atienden. Yo creo que hoy, donde el país está en el balance de la maravilla resultante de los consejos de salarios que ha generado, por un lado, todo el sistema empresarial institucionalizado y profesionalizado, y todo el sistema sindical institucionalizado y profesionalizado, con unos consejos de salarios que son una garantía de paz social y de crecimiento del desarrollo real de la gente a través de su trabajo y su salario, y con la profesionalidad del medio y con un ministerio en el Poder Ejecutivo en el medio que tiene la capacidad de arbitrar con sus luces y sus sombras todo el proceso. No hay procesos puros ni inmaculados. Pero eso tiene una consecuencia natural. Tiene que haber gente que genere la confianza entre los dos, entre la inversión y entre el trabajo, entre el sostenimiento de la producción y la competitividad, entre la defensa de un Uruguay que Paraguay le pone la aspiradora para llevarse sus inversiones a cambio de todas las facilidades inimaginables. Es verdad. ¿Sí? Y es un fenómeno de estos tiempos. Yo lo estoy contando estos días. Vino una delegación de Costa Rica, yo tengo buenos amigos por ahí que me habían mandado un correo antes, y creo que es un caso paradigmático. Un día me llama esta gente, me llama correo electrónico, ahora uno lo llama a llamar, ¿no? Y me dice, mira Alberto, un día nosotros nos vino la Intel estadounidense a Costa Rica y dijo, vamos a instalarnos acá y vamos a producir aquí los elementos electrónicos. Y aumentamos un 40% las exportaciones en dólares. Hace pocas semanas, cuando me mandaron ese mail, ahora ya hace como 3 meses, vino una delegación comercial de la Intel y le dijo, nos vamos para China. Porque el mundo no tiene alambrada, ¿no? Entonces,
Y me decía, ¿cómo se hace? Porque nosotros pongamos, con 100 vivíamos todos. Y estábamos acostumbrados a vivir con 100. Ahora nos acostumbramos a vivir con 140. Claro. Ahora, ¿cómo le dice a alguien, a alguienes, ahora pasás a vivir con 140, pasás con 100? Porque la verdad que no. La administración de lo social no es solo el programa de lo social, es el qué, el cómo, todo construido de la confianza, de la estatura internacional del protagonista para dialogar de mano en mano. Yo he visto un presidente con prestigio arreglar por teléfono con otro presidente temas que las cancillerías no podían arreglar. Entonces a veces la gente dice, esas cumbres de presidentes pierden plata. No, déjenlos que se junten, que se vean la cara, que se hagan 2 chistes. Que sean amigos, si es posible, dentro de la relación de los países. Eso no sustituye la diplomacia, que es un organismo. Pero se liman a pereza. Bueno, pero si Itamaraty lo permitió, ¿no? Pero claro, yo Itamaraty que la conozco bastante. Porque, Itamaraty llega a doler en algún momento, ¿no? Sí, porque además en el tiempo, yo ahí conocí a Canabrava, que era un personaje formidable, ¿no? De la política constante brasileña, ¿no? Y me acuerdo el día que me llevó al centro de cómputos del subsuelo de Itamaraty, en un tiempo que hoy no nos conmovería. Claro. Pero no quedaba de cara, como dicen los muchachos, ¿no? Porque no había una infraestructura, un sistema de comunicación, de reporte diario, extraterrestre parecía algo. Sí, claro. No de este mundo. En tiempo real, ¿verdad? Porque hoy tú para decidir hacia qué agarraste de un lado hacia el otro para sortear un obstáculo. Y en vez en el delay que te da cuando miras por televisión, escuchas por radio, cuando el jugador que va a patear, en la radio ya pateó. Ya fue gol, ¿no? Entonces digo, el tener la imagen acompañada con la secuencia, la coordinación de la frecuencia, realidad, decisión, percepción, y es importantísima, ¿no? Y bueno, yo creo que esas características tienen en un individuo, primero que tiene la palabra experiencia, es una palabra que a veces puede ser malinterpretada, pero quien fue 5 años presidente sabe lo que es ser presidente. Máxime en el momento histórico que le tocó a Vázquez, ¿no? Porque claro, cuando asume era el coco de la izquierda para muchos. Era un periodo de prueba, de experimentación. Pero se va con un 72% de aprobación ciudadana, lo cual habla lo que tú decías hace un rato, ¿no? Que tanto empresarios como trabajadores, bueno, tuvieran una aprobación a su gestión. Sí, digo, por eso digo, ahora, es así. Tú que mucha experiencia tenés en esto, ¿no? Estas cosas vacías que hay en la campaña, porque se está discutiendo mucho tema que de repente estamos gastando mucho tiempo en cosas que no tienen sentido. Pero hace un rato nos llamaba un oyente y yo decía, bueno, Alberto nos puede ayudar en esto. Porque además Alberto fue prosecretario de uno de los presidentes más locuaces que tuvo el país en este tema, que fue Julio María Sanguinetti. No se habla de debate, parece que todo pasaría por un debate o que todo se esclarecería con un debate, y yo creo que no es así. Máxime en el día de hoy, donde, bueno, la tecnología, los idiomas, los gestos, la ropa, todas esas cosas que son totalmente secundarias, pero que cumplen un rol en eso que sería el intercambio de ideas. ¿Tú cómo ves esta campaña que se rige por eso, por las encuestas, por si se debate o no se debate? ¿Quién y con quién? Digo, creo que en eso hay que hacer una gran diferencia, ¿no? Es decir, si el debate está institucionalizado desde el punto de vista normativo. Hay países que tienen leyes que obligan el debate. Por lo tanto, deja de ser un instrumento de opción para transformarse en una tarea que hay que cumplir. Hay que tener un programa, hay que tener un partido, hay que tener no sé qué, tiene que estar proponiendo, y hay debate. Por lo tanto, no es un tema si quiero, si no quiero, y hay debate. Evidentemente que un debate bien llevado puede ser útil para que la gente se entere de las cosas. Lo que pasa que también, con todo respeto a los profesionales en la materia, también se ha transformado en una puesta en escena. Pero cuando no hay una obligación normativa de hacerlo, se transforma en un instrumento estratégico. Y en el instrumento estratégico depende de la posición que tenga cada candidato si tiene interés en estar expuesto a una operación de ese tipo o no. Obviamente que el retador es como en el boxeo, ¿verdad? Es decir, el que viene en desventaja es el que más quiere pelear. Pero claro, digo, si te quiero sacar el título de campeón. Seguro, porque sabe que un golpe, aunque sea de suerte, no queda el campeón del mundo, ¿verdad? Entonces, del otro modo no lo va a lograr nunca. Entonces, el terreno está no en el cero, el deber ser, sino en el terreno de cualquier realidad. La realidad es que en Uruguay no hay una norma que haga obligatoria el debate. No he visto
ningún proyecto en esa materia que haya tenido una consideración parlamentaria seria. No la tenía. Por lo tanto, a partir de ahí es un instrumento. Y como instrumento cada candidato lo usa o no lo usa. Lo usa o lo promueve, ¿no? En el marco de una campaña, porque además estos son siempre temas de campaña. Si va a haber debate, el debate es como búsqueda del descubrir la idea, de ver las posturas. Bueno, hay gente que uno podría decir, bueno, a mí me gustaría saber cómo se reacciona bajo presión por fulano o por mengano, que no conozco cómo reacciona bajo presión. Y hay otros que ya estuvieron y sé cómo reaccionaron bajo presión. Por lo tanto, no hay un personaje con un temperamento a descubrir, porque ya sabemos quién es y cómo funciona, como si hubiera sido cualquiera de los otros expresidentes. No lo vamos a descubrir hoy. En caso de los candidatos nuevos, sí, porque puede ser muy útil para nuevos, con todo respeto, digo, en el sentido claro, de gente que no ha pasado por ese sistema de catalización que significa un gobierno 5 años. Pero creo que también hay otros escenarios del debate, que son los equipos técnicos, los responsables de las áreas, y la gente lo que quiere es tener una visión. Ahora, los programas son muy importantes, yo tengo una especialidad en el tema de coordinar programas, lo he hecho toda mi vida. Es más, guardo recuerdos preciosos con un hombre formidable de este país, que es Héctor Lescano. sí. Cuando íbamos yo por el Partido Colorado entonces, y él por el Frente Amplio, a mesas de debate, ¿no? Y bueno, recuerdo uno en particular en el que cada uno ponía en su libro lo que tenía y mostraba y trataba de convencer que teníamos el mundo resuelto, cada uno en su libro. Y cómo luego, cuando llegaba el momento del análisis, la discrepancia y la discusión estaba en si era un tenedor de 5 dientes o de 4 dientes, pero nadie dudaba el tenedor. Comenzaba a pasar acá cuando iniciamos los primeros debates, Sí. en realidad. Ahora, bueno, lo suspendieron porque Son estrategias, digo, cuando... quedamos con 4 de los 26 temas que íbamos a tratar, ¿no? Momentáneamente, pero bueno, el poder político es el que manda aquí. Sí, digo, y a veces ni siquiera el poder político, es la estructura de asesoramiento, sí, digo, es muy compleja, las campañas son muy complejas. De todas maneras, y le contestamos al señor que llamó, se va a debatir con un albañil, Vázquez. No es que va a debatir con un albañil, es que todas esas expectativas que tiene la gente, dudas o consultas sobre determinados temas de lo que va a hacer el gobierno, o un eventual gobierno, el doctor Vázquez ha decidido contestarla en la calle, en la cercanía, en el frente a frente, en el mano a mano. No es que vaya a debatir con la gente, es que va a escuchar todas las dudas, expectativas, preguntas, realidades que le plantea la gente. Y eso sí es duro, ¿eh? Quejas. Sí, Eso sí. quejas también. Mira, Eso sí es duro. si a mí me dices, ¿dónde hay más desafío? En un debate con la persona que quieras, en la televisión, Si poner en 2 mano a horas de mano. cara linda, Sí, digo, lo que sea, discusiones de fondo, o si me dices una reunión de las llamadas casas de familia. Debe ser una de las cosas más difíciles en la política moderna. ¿Por qué no tener una casa de familia que corrieron los muebles del living? Y se juntaron, en cualquier lugar, y se juntan 20 personas, ¿no? Cada una con su realidad. Y de pronto sale el tema de salud, y hay uno en el fondo que dice, mire, yo soy enfermero de tal cosa, y yo lo que veo en tal lado, y sale el tema comercial, mire, yo tengo un... Entonces, se acabó aquello de, viene el doctor y tiene todas las respuestas en la alforja, ¿no? El desafío está en la gente, y yo me atrevería a decir, no es una impronta, no es una certeza, pero a mí me parece que esa recorrida y el mano a mano, no es que la gente en ese encuentro, que a veces puede ser fugaz, se vaya a quedar con una concepción del Estado. Lo que se queda es con la sensación de, yo puedo confiar. Es como el médico de familia cuando va a la casa, que capaz que no le dice toda la explicación profunda, pero a mí ese tipo me parece serio. Es esa olfato que tiene el uruguayo, básicamente, pero el ser humano en general, para darse cuenta cuando enfrenta una postura y un personaje con una persona que tiene un rol, que es otra cosa distinta, ¿no? Entonces yo creo que ese mano a mano seguramente no debe sustituir lo que es el intercambio de ideas en los equipos técnicos o lo que fuera, o el control de los materiales, pero la gente vota conducción desde el marco ideológico, pero sobre todo del marco de la estabilidad de la seguridad, es decir, de la seguridad de las certezas, sabiendo que un presidente decide entre grises, como digo siempre, una frase estoy usando mucho ahora porque no encontré ninguna mejor,
Yo lo he vivido, lo he visto, y cuando he presidido cosas afuera las he vivido. Uno no tiene la luz y la sombra y dice facilísimo, para allá está la luz, vamos para allá, no me quedo. Uno al fin del día está entre los grises y sabe que cada decisión implica afectación. Y a mí cuando me hablan de los vicepresidentes y lo dije siempre, el sillón del presidente cabe uno solo. Y el que decide es el presidente. Y la soledad de poder es cruel. Y tiene un consejo de ministros que vota, pero si no le gusta lo que votan los ministros, los destituye a todos y los vuelve todos, con la historia que fue al baño y volvió. Sí. Porque ese sistema presidencialista. El presidente tiene un enorme peso de toma de decisión que requiere un temple, requiere una formación, requiere una capacidad de análisis. Por eso insisto en esta frase de la importancia de la toma de formación del pensamiento y de la decisión, porque es la garantía principal, que haya un método y que haya capacidad de escuchar, pero por más que uno escuche, los asesores son vitales. Mira, muy cortito. Recuerdo que en una gira que hice me dieron, en Estados Unidos, me dieron a elegir una semana en algo, ¿no? Y era muy joven yo, ¿no? Entonces, digo, quiero estar una semana en el Congreso americano, a ver cómo funciona, era en Estados Unidos. No, a Hawái, no, ¿qué otra vez? Y estuve en el staff, vamos a entendernos, estuve parado en el fondo, ¿sí? Como una mosca allá atrás, no se vayan a creer que otra Pero cosa. ¿cuántas veces uno quiere ser mosca en algún lugar? En ¿no? el staff de Monahan, que era el senador entonces por Nueva York, presidente de la Comisión de Defensa del Senado. Con el que después, no voy a decir que ni hice una amistad ni una relación, porque nunca pasé de acercarme un poco en un desayuno, ¿no? Con el que algún día charlaremos, que dice preguntas que me marcaron para siempre, para entender alguna cosa del mundo y del poder militar en el mundo. Y recuerdo que la clave que descubrí en esa semana es que un asesor a ese nivel tiene solo una vez por día para dar una idea. No después lo traté de aplicar en mis funciones siempre, ¿no? Que de mañana digo que llueve, de tarde digo que va a estar nublado, de tarde digo capaz que hay sol. Entonces uno viene el otro día, una de las tres cosas pasó. Claro. Entonces, eso no es asesorar. Asesorar es que uno venga y le diga, mira, yo tengo el 80% de la convicción que mañana va a haber granizo. Entonces, uno, presidente, dice, bueno, vamos a bajar las cortinas, vamos a preparar la cosa. Y bueno, se equivocó, la alerta amarilla se equivocó, la alerta naranja se equivocó, como sea. Pero el tema del asesoramiento nunca termina sobrepujando la responsabilidad gigantesca de la decisión que es del presidente. Y si un presidente deja de decidir a la luz del influjo del asesoramiento, se transforma en un instrumento de otras fuerzas que no están necesariamente controladas en la democracia, y por más confianza que haya en esas personas. Por eso, para mí la condición personal me parece esencial, me parece que es una garantía para la democracia, el saber que hay un proceso de pensamiento que determina la acción. Digo, no puede sonar muy teórico, pero lo he vivido, lo he visto, es una regla de vida. Y me parece que eso ayuda mucho y que a la larga la gente lo va a terminar reconociendo cuando llegue la hora de dejar la pasión por la definición racional, ¿no? Estaba acordando, nosotros de alguna forma le decíamos a Vázquez, que no había hablado mucho en la presidencia. La prensa, claro, siempre quiere un presidente que hable más. Y Vázquez contaba una anécdota de Mitterrand. Decía, cuando habla Mitterrand, habla Francia. Sí, señor. Cuando habla Vázquez, habla Uruguay. Sí, señor. Claro, frente a esas cosas uno tiene que callarse y asumir la responsabilidad de que estaba hablando errado, ¿no? Y es muy importante cuando un presidente dice, yo soy Uruguay. Me quedé con tantas ganas y con tanta cosa, me quedé con la baja de la edad, me quedé con el proyecto del canal, me quedé con todo. ¿Volvés? Cuando digas. No, ¿Sí? digo. Pero yo estoy Por más que nos sometido- encontremos yo por estoy- allí, pero bueno. Yo estoy sometido a su autoridad. Qué lindo cuando alguien Arriba. tan capaz te dice eso, Sí, ¿eh? sí, Ya. Es totalmente. lindísimo.